Vamos a continuar con nuestra serie, El propósito de la iglesia. Nuestro tema de hoy es el quinto, se llama Una iglesia que sabe adorar. Todo cristiano, todo pastor, todo ministro debe saber responder a tres preguntas fundamentales. Número uno, ¿por qué y para qué existe la iglesia? Número dos, ¿cuál es el propósito que debe cumplir la iglesia? Número tres, ¿por qué Jesús dejó la iglesia en medio del mundo? Las respuestas son las siguientes. ¿Por qué y para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón de su existencia? Para adorar a Dios. Esa es la respuesta. La segunda respuesta, ¿cuál es el propósito que debe cumplir? Edificar a los creyentes, madurarlos, llevarlos a la imagen y a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ayudándoles a crecer. ¿Cómo? Enseñándolos, instruyéndolos, disciplinándolos, ajustándolos, etcétera. Y número tres, ¿por qué Jesús dejó la iglesia en medio del mundo? La respuesta es para evangelizar al mundo. Pero si nosotros fallamos como congregación local en uno de estos tres puntos, estamos fallando en nuestra razón de existir, porque necesitamos tener un equilibrio. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, nosotros somos una iglesia evangelizadora, y eso está perfecto, pero ¿y la adoración? Que es el primer propósito por el cual Dios nos salvó, para ser para alabanza de su gloria. Ahorita lo vamos a ver. Otros dicen, no, nosotros nos enfocamos a la pura doctrina, enseñar a los cristianos. Está perfecto, pero ¿y el evangelismo, la evangelización del mundo y la adoración? Otros dicen, nosotros somos una iglesia adoradora. Está perfecto, pero si no se complementa con la edificación y la instrucción, el adoctrinamiento, hacer discípulos de Jesucristo y esto ser testigos eficaces en el mundo, no se está cumpliendo el propósito. Tenemos que tener un equilibrio. Y hoy nos vamos a enfocar en la primera pregunta, ¿por qué y para qué existe la iglesia? La respuesta es, ya lo dije, ¿cuál es la respuesta? Para adorar a Dios. En Efesios 1, versículo 4, dice la Biblia, según nos escogió Dios en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué nos hizo sus hijos? ¿Para qué nos escogió? Versículo 6, para alabanza, digan todos alabanza, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado es Cristo. Si vamos al versículo 13 del mismo capítulo de Efesios 1, dice, en Él, o sea en Cristo, también vosotros, aquí se refiere a los gentiles, o sea a nosotros, habiendo oído, escuchen, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es, el Espíritu Santo, las arras, la garantía de que somos pertenencia de Dios, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, dice aquí. Entonces, el llamado más alto que la iglesia tiene es el llamado a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a exaltar su nombre, a proclamar sus alabanzas. Cuando nosotros cantamos, grande es nuestro Dios, Él es Rey, Él es Señor, Él es Santo, nosotros estamos exaltando toda la grandeza de Dios, todo lo que es su carácter, sus atributos, como Dios único vivo, como el Dios vivo. Y esa adoración, por supuesto que solo es digno
el Señor que hizo posible que la iglesia existiera, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dejar de hacer aquello para lo cual fuimos creados por Dios, que es adorarle, sería despreciarlo. Porque el no adorarlo, estamos despreciando lo que Él hizo y pecamos. En Romanos 1:21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjate, no le glorificaron como a Dios, ni le agradecieron. Cuando alguien no glorifica a Dios como a Dios, la consecuencia está en el mismo versículo. Dice, y su entendimiento se entenebreció, se llenó de tinieblas sus razonamientos, de manera que comenzaron a deshonrar a Dios y comenzó su caída. Un cristiano que no reconoce a Dios, que al no tributarle la alabanza que Él merece, como decía el salmista, tus alabanzas publicaré, es despreciar al Señor. Porque Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del gran predicador. ¿Así no dice? Perdón. Otra vez. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de los cantantes cristianos. Pues ¿qué Biblia están leyendo, pues? Porque parece en estos últimos tiempos en la iglesia de hoy que como si dijera eso. Hoy se exaltan más los talentos, los dones, las virtudes, las gracias de las criaturas antes que al Creador. Y estamos fallando. Nosotros necesitamos corregir y enseñar al pueblo de que el único merecedor de toda la alabanza es nuestro Señor, nadie más. Lo vamos a comprobar más adelante con las Escrituras. Según la Biblia, usted y yo somos una comunidad de pecadores rescatados de nuestra vana manera de vivir. San Pablo le escribió a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, y les habló de cómo os convertisteis de los ídolos al Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Habla de una conversión a Dios, al Dios vivo. Dejaron a un lado los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquella persona, aquella cosa religiosa, aquella imagen, lo que tú quieras, que ocupa el primer lugar que solo le pertenece a Dios. El grande mandamiento dado a Israel, que también es para nosotros, decía: amarás a Israel, oye la voz del Señor. Amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón, con todo tu corazón. Noten la palabra todo. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Porque si Dios nos entregó todo, lo menos que podemos hacer nosotros es amarlo con todo nuestro corazón. Entonces, toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación, nuestro dar gracias, van dirigidas al que es un nombre, que es sobre todo nombre. Israel había sido escogido por Dios. De entre todos los pueblos paganos, les llamó y les dijo: mira, Israel, tú no eres el mejor de los pueblos, pero yo te elegí por amor nada más. Te saqué de entre los pueblos para que me fueses un pueblo santo, para que me fueses por honra, por gloria, por fama y alabanza. Pero no quisieron. Los había sacado de la esclavitud de Egipto, que simboliza el mundo. Así como tú y yo fuimos sacados del mundo, de la corrupción, del pecado. Y mientras atravesaban el desierto, se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y Aarón, líder de Israel, dijo: Israel, esos son tus dioses. Y se fabricaron un ídolo. Pregunta:
nosotros los cristianos, nacidos de nuevo, ¿podremos desviarnos de la verdadera adoración a Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Corrige tu teología, mi hermano. Claro que nos podemos desviar. ¿Qué no lo ven? Por todos lados se ve. Israel se desvió. La iglesia se desvía también. ¿Qué hizo Juan? Cuando el ángel le apareció, el que le revelaba las cosas en el Apocalipsis. Entonces, ¿podemos desviarnos o no? Pónganse listos. Porque, déjeme decirle una cosa. La iglesia de hoy, voy a decir algo que va a lo mejor a causar polémica. Pero escúcheme. La iglesia de hoy está pasando uno de los tiempos más oscuros en la historia. Ahora sí, te aceleraste, pastor. Yo sé lo que les digo. La palabra de Dios escasea. No hay palabra de Dios. Como en los tiempos de Samuel. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos? Entonces, al no haber palabra de Dios, ¿cómo se glorifica a Dios? Y se exaltan los dones, los talentos de los hombres, de aquellos que servimos a Dios. Pero la palabra de Dios, dice, es como una lámpara que se nos enciende para ver dónde estamos pisando. Y debo de decirles que algo que se está perdiendo en la iglesia de hoy es la verdadera adoración. ¿Qué es la adoración al Dios vivo? Esa es la pregunta que debemos de responder. Hay dos cosas que quiero mostrarles acerca de la verdadera adoración, pero al Dios vivo. ¿Qué es la verdadera adoración? Es atribuirle a Dios el valor supremo por sobre todas las cosas, porque solo Él es digno. Digan todos, digno. ¿Qué significa digno? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Apocalipsis 4, versículo 10 dice así. Esta es una escena en el cielo. Y dice, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto tiempo adoran? Por los siglos de los siglos, imagínense. Y echan sus coronas delante del trono. ¿Qué significa que ellos echan sus coronas delante del trono? La palabra corona viene de una palabra griega, Stéfanos, y se refiere a la corona de olivo que ganaban los atletas en los estadios allá en Grecia. Pero esa corona, al ser de olivo, a los 3 días se marchitaba. La Biblia dice que nuestra herencia no se marchita, no se contamina, no se pudre. Pero en realidad, ¿qué había detrás de esa corona de olivo? ¿Por qué todos los corredores se desgastaban, se abstenían de vicio, de cosas para estar en forma física, para ganar esa corona de olivo? Porque detrás de esa corona corruptible de olivo había prestigio, había reconocimiento, había un estatus social. No, imagínate, el presidente te llamaba ahí a Los Pinos y te hacía un reconocimiento como el atleta del año. Entonces todo mundo anhelaba esas posiciones, como sigue sucediendo el día de hoy. Y estas coronas que estos ancianos tenían significan todos los logros y triunfos y victorias que estos 24 ancianos representan a toda la iglesia, ¿sí? Y significa todos los logros que tú y yo podamos tener en este mundo. Y todos esos logros no nos debe llevar al punto en el que nosotros recibamos honra, ni gloria, ni alabanza. Jesús dijo, yo no recibo la gloria de los hombres, pero la gloria del mundo, vamos. Pablo decía, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Es decir, que nosotros, los logros que podamos tener, pues
bueno que triunfes en tu profesión, qué bueno que tu negocio se vaya para arriba y Dios lo bendiga y lo prospere. Qué bueno que tú seas el mejor estudiante, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que tú compartas la palabra con excelencia. Qué bueno que los que dirigen la alabanza lo hagan de una manera excelente. Qué bueno. Son logros. Pero Jesús dijo algo. Cuando tú hagas lo que tienes que hacer, di: siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. Es decir, si tú eres un buen padre, no hay nada de qué gloriarse. ¿Por qué? Porque debes de ser un buen padre. Si tú haces un buen negocio y ganaste mucha plata, no tienes de qué gloriarte. Porque hay que hacer buenos negocios, limpiamente, honradamente. Entonces, cuando un cristiano busca reconocimiento por medio de la fama y la gente le empieza a dar alabanza, se distorsionó la verdadera adoración. No sé si me expliqué. Y luego dice en el versículo 11: echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen todas las cosas y fueron creadas todas las cosas. Ok, aquí yo quiero resaltar la palabra digno, porque tú eres digno, dice Señor, eres digno de recibir. Y la palabra digno se tradujo, o viene su raíz etimológica, viene de axios, del griego con X, axios, que significa merecedor. Significa que Él es el apropiado solamente para recibir la alabanza. No hay otro merecedor. Nadie merece nada. Tú y yo merecíamos la muerte, ¿no es cierto? Los dones, talentos que Dios pone en nosotros para ministrar el cuerpo de Cristo, no tenemos por qué gloriarnos de ellos, y mucho menos enorgullecernos. Esos fueron dados para servir, mas no para recibir gloria. Entonces, ¿quién es el único digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder? Dios, solamente. Él es el único merecedor. Entonces, esto es una definición, o lo que es la verdadera adoración al Dios vivo. Pero tiene otra. Vamos a voltear la tortilla, porque tiene que cocerse de los dos lados. Nuestra entrega a Dios en la vida cotidiana es la otra parte de la expresión de la verdadera adoración a Dios. Me voy a explicar. Lo que tú y yo le atribuimos a Dios por medio de nuestras alabanzas, a pulmón, a todo pulmón, como hace un rato, fue una alabanza tan exaltada, tan gloriosa, y fue producto de lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros hacia Dios? Hay gratitud, hay amor, reconocimiento. Entonces, todo lo que se le tributó a Dios, todo lo que se le cantó, eres altísimo, Señor, inigualable. Estamos exaltando todos sus atributos. Pero si ustedes se fijan, todo fue por medio de expresión corporal, por medio de nuestra boca. La Biblia dice que cantemos las alabanzas al Señor, que levantemos nuestras manos hacia Dios en señal de rendición, que nos postremos, que dancemos. Y todas esas expresiones están excelentes, de maravilla. Es algo tan hermoso poder expresarle a Dios. Pero si ese nivel de expresión de adoración no se complementa, escuchen bien, con nuestro estilo de vida, la adoración genuina al Dios vivo está incompleta. Déjeme ilustrárselo con la Biblia. Juan capítulo 4. Un texto que hemos estudiado en otras ocasiones, pero que hoy podemos rescatar una verdad ahí. Juan capítulo 4 es la historia de Jesús con la samaritana. Ustedes la recordarán. Jesús se sienta junto a un pozo, llega una mujer. Jesús le dice: dame de beber. Ella le dice: ¿cómo tú me pides de beber si judíos y samaritanos no tenemos trato entre sí? Mira, si tú bebes de esta agua, le señala el pozo, volverás a tener sed. Pero Jesús le estaba hablando en sentido espiritual.
Y la mujer dice, ay, pues dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla aquí. Ella no estaba entendiendo que Jesús le estaba hablando de una manera metafórica, espiritual. Y en el versículo 16, Jesús le dijo, ve. ¿Quieres agua? Sí, Señor, dame de esa agua, ve. Llama a tu marido y ven acá. Regresa con él. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Fíjate, qué tremendo. Esta mujer tenía 6, había tenido 6 en su vida, lo cual hablaba de una insatisfacción total, buscando la felicidad, buscando el ser aceptada, amada, qué sé yo, o a lo mejor le gustaba ser una quitamaridos. ¿Quién sabe cómo sería esa mujer? Pero ella manifestaba una conducta totalmente desaprobada por Dios. Una vez le trajeron a Jesús a una mujer que fue sorprendida en adulterio y la querían apedrear, y Jesús los puso en su lugar y se fueron. Y Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, se han ido, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y vive igual, sigue igual tu vida. ¿Así le dijo? No, le dijo, vete y no peques más. Yo siempre me he preguntado, ¿de dónde? Mejor dicho, el por qué. ¿Por qué muchos cristianos en las iglesias pararon el dedito cuando les dijo el predicador, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pase al frente. Y pasaron adelante y recibieron a Cristo en su corazón. Salieron de allí y siguen viviendo exactamente igual que antes que pararan el dedo. ¿Qué pasó allí? ¿Realmente, pregunto, realmente se convirtieron de los ídolos al Dios vivo? Porque la premisa de Jesús es, vete, ni yo te condeno, pero no peques más. Entonces en el versículo 20, la mujer samaritana, cuando se ve descubierta, sintiendo la mirada pura de Jesús, fíjate, le da un cambio en la plática, un cambio extremoso. Fíjate lo que le dice en el versículo 20. Nuestros padres adoran. No, yo no estoy hablando de que si adoras o no. Tráeme a tu marido, o a los 6 que has tenido. No, nuestros padres inmediatamente se puso espiritual. Nuestros padres adoraron en este monte, y señala a un monte que había allí en Samaria, llamado Gerizim. Y luego señala hacia Jerusalén, dice, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Así está el mundo lleno de gente, hermanos, con religión, pero no adoran al Dios vivo. Es más, déjame decirle, así están llenas las iglesias de gente que vive una vida desaprobada por Dios, pero creen que sirven a Dios. ¿Cuántas veces ha ido usted en el tren, en el camión, en el taxi, y usted va ahí sentado y va oyendo a 2 compadres que van adelante de usted ahí en el camión? Y uno le va diciendo al otro, compadre, ¿qué crees? Ya cayó en mis redes la tercera de las secretarias ahí donde trabajo. ¿Cómo, compadre? Oye, tú sí eres Juan Querendón. Usted dirá, ¿y cómo sabe de eso? Pues cada rato lo anuncian ahí en la televisión. ¿Quién sabe qué será eso? Pero me lo imagino. Sale un tipo ahí que todas las mujeres lo quieren. Uy, el Juan Querendón. Sí, compadre, y voy sobre la 4ª, nada más que esta es casada, compadre. Es la esposa del gerente, compadre. Ay, compadre, no te metas. No, pero pues me echo ojitos. ¿Y a quién le dan pan que llore, compadre? Y ahí van plática y de pronto pasan enfrente de un templo, se quedan callados y se persignan. Y luego ya pasan, y luego, como te iba diciendo, compadre, pues me echo ojitos, compadre. Y a las 20 cuadras se encuentran en otro templo, se quedan callados y se vuelven a persignar. Y nosotros, jiji, jajaja, estamos igual aquí nosotros. Vienen a una reunión, qué aburrición, 2 horas y media.
y ponen cara de San Crisóstomo o de Juan Diego, y ponen carita de Sor Juana Inés de la Cruz, con todo y todo. Y aquí nos portamos como, no rompemos un plato, pero nomás salimos y, ay, hermano, si viera a mi esposo, parece el demonio de Tasmania. Es un demonio mi marido. Si usted supiera, dice la señora. ¿Por qué esto, hermanos? ¿Por qué esto? ¿Saben por qué? Porque hay dos razones. O no eres nacido de nuevo, o no has entendido para qué te salvó Dios. No te salvó ni te rescató del pecado para que siguiéramos en el pecado. Pablo le dijo a los romanos, ¿cómo dicen ustedes? ¿Perseveraremos en la gracia, en el pecado, para que la gracia abunde? No, ¿cómo? Si fuimos rescatados del pecado, ¿cómo vamos a seguir en el pecado? No, los cristianos romanos no habían entendido, y esta mujer tampoco, pero eso sí, era adoradora. ¿Cuánta gente hoy no entró en un sistema religioso? La cuaresma. No, pues no voy a comer hamburguesas, no voy a comer carne, no. Pero ¿cómo tragan pecado? Yo sé que suena fuerte esto, pero es la verdad. Pregunto, si usted se come una hamburguesa y usted habla la verdad, ¿qué cree que Dios va a hacer? ¿Ah? Pero usted deja de comer hamburguesa y se come un filete de pescado y le echa una mentira a su esposa de que salió a las 12 de la noche del trabajo, y no es cierto, salió a las 6 de la tarde. No me ven feo, porque últimamente me están viendo muy feo. Me vieron así como que, ay, por eso no me gusta ir a casa de oración. Dicen, déjeme contarle lo que me contó un pastor el viernes. Oye, Chuy, me dice, después de la oración de pastores, fíjate que fui a un restaurante, te voy a contar, tengo que contar, me dice. Y estaba yo allí comiendo y llegaron unas señoras y se pusieron en la mesa de enfrente. Y pues hablaban muy fuerte. Y bueno, yo seguí comiendo. Y empezaron a fumar y empezaron a contar chistes colorados. Y bueno, pues yo hasta le apuré allí a la sopa, al caldo tlalpeño, y le apuré allí. Entonces de pronto una de ellas dice, gloria a Dios. Y las demás, aleluya, amén. Y dice, yo me saqué de onda y me quedé con la cuchara así a medio entrar. Entonces, pues paré el oído y las escuché lo que estaban platicando. Y dice, ay, gloria, de que no sé qué. Y luego le preguntan a una, dice, oye, por cierto, ¿tú a qué iglesia estás yendo? Estaba yendo, pero ya no voy. Yo iba a casa de oración, pero ya no voy. Ay, porque ahí te traen así, mira, te traen cuchillito de palo, y que no, y que no sé. Y fume. Y luego me dice el pastor, pues ¿qué les dices, Chuy? Les digo, no, pues les cuento historias del ratón vaquero, y historias les hablo de la atalaya, del libro del Mormón. Claro, pues no les gusta a muchos, pero veo este lugar lleno, lo cual me habla de que hay gente de corazón noble para Dios. ¿Saben cuáles son los verdaderos adoradores, hermanos? Los que demuestran con su vida lo que creen. Vamos a la historia. Jesús le dice el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate, adorar al Padre. Ok. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Yo te pregunto, ¿tú sabes a quién adoras? Porque según Jesús, muchos no saben adorar, adoran lo que ni saben. ¿Qué adoran? Al Dios vivo. Con esa clase de vida, esa no es adoración al Dios vivo. Nosotros, dijo Jesús, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. O sea, a los judíos fue a quienes se les dio la revelación del Dios vivo. Fíjate nada más. Y Jesús era judío. Él viene de los judíos. Y el Mesías salió de los judíos. Y estaba hablando con la mujer. Versículo 23. Mira, mujer, la hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, esto implica que hay falsos adoradores. ¿Estamos? Cuando dice, cuando los verdaderos adoradores, porque hay falsos adoradores. Pues los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Adorarán. Si tú eres nacido de nuevo, tú forzosamente, por naturaleza, debes adorar a Dios. Pues sí, yo ya lo hice hace una hora, pastor, cuando la alabanza y bien tremendo. Esa es una expresión de alabanza que debe de complementarse ¿con qué? Con tus actos y tu vida de cada día. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, aquí habla de gente nacida de nuevo. Uno que no es nacido de nuevo no puede adorar a Dios. En espíritu y en verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. El Señor es el que pone las reglas de cómo nosotros nos acercamos a Él. El Señor es el que pone las reglas de cómo debemos de ser en este mundo, no nosotros. Por eso hay tantas religiones que han inventado su forma de adoración. Pero déjeme decirle, no, ninguna religión lleva a Dios. El único que lleva al Padre es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través del sacrificio de Cristo. Versículo 23, porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué hace? Busca. Cuando dice busca, esta palabra buscar, en el griego significa como escarbar, buscando, porque no son muy comunes. No se dan por montones los verdaderos adoradores, fíjense. Busca. Algo que tú sabes dónde está, no lo buscas, tú llegas y ya nomás lo tomas, ¿no es cierto? Tú buscas algo que se te perdió, se te extravió, no sabes dónde está y empiezas a voltear. ¿Dónde dejé los $200 que tenía aquí? ¿Y dónde los dejé? Y empiezas a buscar y volteas todo el colchón y resulta que estaban en el zapato. Pero tú buscas, fíjate lo que dice aquí, que Dios, ¿qué hace? Busca. ¿Por qué busca? Esto implica que no son abundantes los verdaderos adoradores. Fíjate, antes de que tú llegaras a esta reunión que empieza a las 11 en punto, Él ya estaba aquí. Y te vio llegar y vio tu corazón, porque Él sabe todo. Y vio que venías buscando a la chica de tus sueños. Dijo, no. Y luego vio a otro y dijo, no, pues este viene a otra cosa. No. Él ya estaba aquí buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad, con todo su corazón. El Padre busca tales adoradores. Fíjate el versículo 24. Dios es espíritu. No lo vemos. Y nosotros somos seres espirituales. No necesitamos ver un crucifijo, una imagen, nada para adorar a Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, escuchen esta palabra, es necesario que adoren. ¿Tú necesitas el aire para respirar? También necesitas adorar como nueva criatura. En base a esto que acabo de decir, yo no me explico, tengo una respuesta por ahí, ahorita se las digo, pero vamos a ponerlo así. No me explico el por qué algunos que van a las iglesias cristianas dicen cosas como estas. A mí no me gusta la alabanza, yo no llego a la alabanza, yo nada más llego a la predicación. Ay, es que ¿para qué tanto? Ay, que no, y luego te tiene una hora ahí parado. Y está uno, cansado. Y no te puedes parar una hora, pero haces fila 2 horas para entrar a ver el partido de las Chivas. Es que es el rebaño sagrado, pastor. Y quieren ir a ver una buena película y hacen una fila extraordinaria 3 horas antes. Y hasta te peleas con tu esposa y tus hijos. ¡Vámonos rápido! ¡Que no ve! No quiero llegar a empezar a la refunción. Que porque... Si así le hicieran aquí y 20 para las 11, mira, a mí me gustaría verlos hasta que se pelearan. Yo llegué primero. No.
No, no, se empieza aquí con el qué hecho y qué será hecho y el cuánto por ciento de la gente. 40%, 40%. ¿Y el otro 60%? Pues es que el camión, hermano, se me hizo tarde. Bueno, fíjate, es el día del Señor. Es que me fui a Zapotlanejo al Menudo. Y el regreso no estuvo muy rápido, pastor. No exagere, pastor. Mire, en todo caso no es mi exageración. Es la exageración de Dios, que te dice que Él debe estar en primer lugar en todo. A mí no me hagan caso, mi opinión no vale, no cuenta, pero la de Dios sí. Y Él dice que los verdaderos adoradores tienen una necesidad en su corazón de adorar. Si tú no la tienes, escúchame, esa escena de Apocalipsis de los ancianos y que oí la voz de millones que adoraban, postrados por toda la eternidad adorando a Dios y exaltándole, cuando tú llegues allá te vas a aburrir. Y vas a estar, híjole, esto parece casa de oración. Ay, oye, Señor, pido la palabra, mejor mándame al infierno, porque aquí me aburro, Señor. Claro, esto no existe, ¿no? Esto es nada más para afirmar una verdad. El que es nacido de nuevo, ¿qué dijo Jesús? Tiene una necesidad de adorar. ¿Cuál es el otro lado de la adoración? Fíjate, ella habló de adoración, de hacer ciertos ritos, vamos a ponerlo así, ciertas prácticas como cantar, etcétera. Pero Jesús le complementa el concepto de adoración. Le dice, pero tu vida tiene que ir a la par de lo que dices de mí. No sé si me expliqué. Déjame ponerle otro ejemplo, mire. Vamos a 1 Corintios 6:15. 1 Corintios 6:15. Para que esta verdad quede en su equilibrio, en su balance, y comprendamos que la adoración no solo es cantar, porque como dijo el compadre, para cantar, compadre, cualquier mariachi. Hasta se puede contratar a un mariachi para que cante cantos cristianos. Fíjense, una vez estaba comiendo con unos pastores y se acercó el mariachi. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Entonces le dice uno, no, pues las que a mí me gustan, no se las sabe. Dice, no, usted dígame, nosotros somos el mariachi. Estábamos ahí en Tlaquepaque comiendo. Somos el mariachi aquí más versátil y nos sabemos de todos. Dice, no se sabe las que, a ver, cante las 100 ovejas. Todos, las 100 ovejas. Y que empiezan, eran 100 ovejas. ¡Ay! ¿Saben por qué ahora los mariachis ya incluyeron repertorio? Porque hay cristianos, llegan a las mesas los cristianos, no, pues eso no me gusta, no, es de José Alfredo, no, a mí cánteme las 100 ovejas, cánteme allá en el cielo. A ver, mariachi, échese allá en el cielo. Y todos echan, cantan allá en el cielo. Y ahora ya los mariachis incorporaron a sus listas de canciones cantos cristianos. Hasta los del mundo. ¿Será eso adoración? Bueno, 1 Corintios 6:15 dice, le dice Pablo a los corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, digan todos cuerpos, ahora date un pellizquito, así, tu cuerpo, ¿sí? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿De quién somos miembros? Del cuerpo de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Por qué Pablo les escribió a los corintios? Oigan, supe que se están metiendo con rameras. Déjenme darles un contexto histórico de la región de Corinto. Corinto pertenecía a Grecia y el imperio o la cultura griega, tan influenciada por los pensadores, los filósofos griegos, ellos decían que el cuerpo no servía ni para bien ni para mal, que el cuerpo moría y te ibas al polvo. Entonces todo lo que hicieras en el cuerpo pues ni te perjudicaba ni te beneficiaba, o sea, no tenía importancia. Así
estaba, así era parte de la cultura de los griegos. Cuando Pablo llega a Grecia y les predica el evangelio, reciben a Jesucristo, lavan sus pecados en la sangre del Cordero y luego ellos comienzan a practicar las mismas cosas que hacían antes. Porque resulta que los templos paganos de los griegos, igual que algunos de los romanos, en esos templos había prostitutas y prostitutos, que la gente cuando iba a la adoración a sus dioses tenían relaciones ilícitas, inmorales, con los prostitutos o las prostitutas. Y esa era parte de la adoración a sus dioses, hágame favor. Nada más aberrante. Bueno, los corintios crecieron en esa cultura. Y ellos llegaron a creer un momento, pues ya somos salvos, gloria a Dios, pero el cuerpo, ese se va al hoyo. Ese no sirve ni para bien ni para mal. Entonces, pues, oye, pues vamos allá con las rameras del templo de Zeus, ¿no? Pues vamos, hermano. Y le llega a Pablo la noticia y le dice, oigan, espérense. ¿Qué no saben que son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Me haré miembro de una ramera? Dice Pablo, en ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. ¿Qué es huir? Correr. Y como dice la Biblia, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Así dice, ¿verdad? Huid de la fornicación, dice. Escuchen, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué es tu cuerpo? Según la Biblia, nuestro cuerpo es un templo donde vive el Dios vivo. Si tú eres hijo de Dios, eres un templo, una casa donde Dios habita, el Dios vivo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice, ¿que no saben? En el paganismo está todo corrupto, pero en el cristianismo no. Espíritu, alma y cuerpo santificados para el Señor. Ahora, ahí va. Cuando una persona que dice que es hija de Dios proclama por medio de cantos, levanta sus manos, las alabanzas y adora a Dios, pero su conducta no va de acuerdo a lo que dice que Dios es santo, que Dios es bueno, perdonador, misericordioso, no está dando verdadera adoración, porque no está respaldado por su estilo de vida. Déjame decirte cuáles son de las expresiones más profundas de adoración que un cristiano le pueda dar a Dios. Cuando un joven, un niño va creciendo, 16 años, 17, y una muchacha le dice, de su escuela, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues vámonos, tú y yo. Y el muchacho le dice, no, yo no. O la muchacha dice, no, yo me voy a guardar virgen. ¿Sabes que decir no es una de las expresiones de adoración más profundas que una persona le puede dar a Dios? ¿Sabían eso o no? Pues ahora ya lo saben. Huid, dice, de la fornicación. ¿Que no saben que son templos del Espíritu Santo? Cuando llega tu compadre y te dice, compadre, ándale, mira, aquí está la botella, mira, aquí está un cigarrillo de marihuana, fúmale, compadre. Entonces tú dices, no, compadre, así con convicción. No el típico, no, pues es que no, yo no, dice. ¿Y por qué no? Pues allí te lo prohíben, allí en tu iglesia. No, pues sí, pues sí, la verdad que... Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí vienen a la fuerza? ¿Quién los manipuló para venir? Vinieron porque quisieron, ¿no es cierto? ¿Quién les prohíbe
A ver, díganme. ¿Yo les prohíbo algo? No. Entonces, ¿cómo tienes tú que manejarte en medio del mundo? Mira, cada vez que tú le dices al demonio de Tasmania, de tu compadre, y le dices, no me voy a fumar eso, díselo con convicción. Ay, sí, te crees que soy cristiano y yo he decidido no. ¿Cómo la ves, compadre? Fíjate, los que le van a las Chivas, le dicen, ¿tú a quién le vas? A las Chivas, soy Chiva, ¿y qué? Hasta le hacen así. Ya te dicen, tú también no, yo soy cristiano, ¿cuál es el problema? O sea, no te sientas menos así, no, pues yo soy cristiano y pues a nosotros no nos dejan. Y luego los otros están fumando y tú le haces, porque a ti no te dejan. Pero, hermano, escúchame bien, cuando tú dejas de meterle drogas y toda esa basura a tu cuerpo, dejas de prestar tus ojos a la inmoralidad, ¿sabes qué estás haciendo? Cuando dices no, ¿sabes qué estás haciendo? Un acto de adoración. Es un acto de adoración, hermano, sumamente profundo, porque estás diciendo, yo quiero ser como el Señor, limpio de mente, cuerpo, alma, espíritu. Pero en el versículo 20, fíjate lo que dice: porque habéis sido comprados por precio de sangre, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí la palabra glorificar viene del griego doxazo, que significa dar alabanza, significa dar honra, significa rendirse, reconociendo a alguien más grande. ¿Y ante quién tú te rindes? ¿A quién le das gloria y alabanza? Ante aquel que es digno. Ahora, yo quiero que notes en el versículo, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué? Son de Dios. Ok, si ustedes notaron, aquí está otra vez la esencia de la verdadera adoración. No solo glorificas a Dios con tu boca como hace una hora, que fue excelente, maravilloso, fue hermosísimo, ¿no es cierto? Una exaltación pero poderosa. Y qué bueno, debemos hacerlo, pero debemos de complementar esa adoración con un estilo de vida acorde a lo que nosotros decimos que creemos. Primera de Pedro 2:5. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2:5. Aquí está el mismo concepto, pero tiene otros elementos que quiero compartir con usted. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, escuchen, como casa espiritual. ¿Quién es la casa espiritual? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos un templo. ¿Quién habita aquí? Dios. Como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué es un sacerdote? Que ministra delante de Dios en el Antiguo Testamento. Santo, apartado solamente para Él. Ok. Sed edificados, crecidos, fortalecidos, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, escuchen, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Digan todos sacrificios espirituales. Somos casa de Dios, templo de Dios, para ofrecer sacrificios espirituales. La palabra que se tradujo por sacrificios es una palabra griega que se la voy a deber porque está de difícil pronunciación, pero que significa algo muy extraño a primera vista. O así como, ¿cómo? Significa respirar fuertemente, así como jadeando. ¿Sí? Hay un versículo que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Pero qué tiene que ver con sacrificio? Yo dije, a ver, sacrificios espirituales, y sacrificio aquí significa respirar fuertemente, que hasta el corazón retumba así, una respiración agitada. Entonces comencé a estudiar algo del Antiguo Testamento y todo coincidió en lo siguiente.
Los animales que se ofrecían a Dios en sacrificio eran atados, eran amarrados, eran apresados y eran sacrificados. Cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, lo amarró en el altar, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo, no, espérate, no, ya sé que temes a Dios. Y dice que miró y vio a un carnero que estaba trabado entre las zarzas. Y lo agarró y lo sacrificó. Se entiende que lo amarró vivo en el altar. Escuchen bien, cuando un animal va a ser sacrificado, su instinto le dice que se va a morir. Y comienzan, no sé cuántos han visto eso. Mire, yo tengo dos perritos, uno es tacita de té y el otro es, ¿cómo dijimos? Garrafón. O sea, está más grande. Bueno, el tacita de té, Fresh Pool, se llama Benjamín. Así le pusieron mis hijos. Benjamín. Entonces son perros que les crece mucho el pelo. Y en tiempo de frío se los dejo crecer y parecen borreguitos porque están blancos. Una bolita que va corriendo, simpatiquísimos que están. Y se los dejo crecer para que les cubran en el frío durante la época de invierno. Como ya pasó este lunes anterior, los miré y montón de pelo blanco ahí. Entonces dije, pues ya les toca que les corte el pelo porque han de tener calor, pobrecitos. Entonces tomé la máquina de cortar y me bajé. Y siempre que yo entro al patio donde ellos están, siempre corren y me brincan y me lamen y hacen, porque es su amo. Y me hacen fiesta y todo. Entonces entro yo con la máquina en las manos y el Benjamín pega un... Y el otro para los... se escondieron. Y yo, Benjamín, ven para acá. Porque era el más peludo así, ¿no? Benjamín, ¿dónde estás? Y lo vi así, y lo quise agarrar y corre para allá. Y me miraba ahí. Entonces dije, ya sé. Y dejé la máquina. Benjamín, y llega. Y lo agarré al Benjamín. O sea, yo no le iba a sacrificar, pero le tiene miedo a la máquina. Pero cuando le empecé a cortar, siempre que le corto el pelo, empieza a respirar fuertemente. Escuchen bien. El sacrificio, el animal que estaba ahí en el altar del sacrificio, sabía que iba a morir. Su instinto se lo decía y comenzaba a respirar fuertemente. Escuchen bien, a ver si puedo explicarlo de una manera sencilla para que se entienda. La Biblia dice en Romanos 12 que nos ofrezcamos como sacrificio vivo. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Cuando tú estás en el mundo y viene la tentación a robar, a adulterar, a lo que sea, comienzas así, te empiezas a poner nervioso. Y están allí los 20,000 pesos y hasta el corazón se te hace así. Entonces el Señor te dice, no. Y tú estás... Fíjate, cuando tú y yo venimos a este lugar y adoramos a Dios, yo no sé cuántos han tenido esta experiencia, que hasta el corazón se les palpita más fuerte. ¿Nunca les ha pasado? Porque como que sale algo de dentro, porque le estás ofreciendo... Te estás ofreciendo en sacrificio vivo. Pero luego viene la segunda parte, en donde tienes que morir al pecado. Vamos a ponerlo así, el que está en el altar, que eres tú y soy yo, respiramos fuertemente porque sabemos que tenemos que morir, que tenemos que dejar el pecado. No sé si me expliqué. Voy más allá todavía. Sacrificios espirituales. Espirituales aquí se deriva de una palabra griega, neumáticos, que a la vez proviene de neuma, que significa aliento, significa respiro, pero también significa regenerado. Significa no carnal, no de la naturaleza caída. Y lo que dice Pedro, dice, ustedes son templo de Dios, casa espiritual. Y ustedes deben de ofrecer a Dios sacrificios, aliento que sale. ¿Entienden? Y como nosotros
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, tiene una necesidad de Dios, gemimos por dentro. No sé si me expliqué. Porque anhelamos de Dios. Por eso el que no adora o no ha nacido de nuevo o anda torcido en los caminos de Dios. ¿Me expliqué? Romanos 12, para abundar un poquito más y nos vamos sobre el final. Romanos 12, versículo. Siempre que me escuche decir nos vamos sobre el final, falta una hora. No te desmayes, Chuy, ya voy a acabar, tú sabes. Romanos 12. Aquí dice lo mismo, pero en otras palabras, fíjense. Así que, hermanos, ¿cuántos son hermanos? Bueno, hermanos en Cristo. Os ruego, dice Pablo, les suplico, por las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, que se apiadó de tu vana manera de vivir y te rescató. No se te olvide esto. Miren, hermanos, presentéis vuestros cuerpos, otra vez ahí está, en sacrificio, número 1, vivo, sacrificio vivo. Número 2, santo. Número 3, agradable a Dios. Y número 4, que es vuestro culto racional. Ok, sacrificio vivo. Otra vez, ahí sacrificio es la misma definición que les di. Alude al animal atado al altar que respira, exhala fuertemente. Quiero hacer una analogía de esto que les estoy diciendo con Cristo, nuestro Señor. ¿Se acuerdan ustedes en Getsemaní, antes de que lo apresaran? Dice que agonizaba. Y dice que era tan grande el peso que sentía. Yo les aseguro que su corazón estaba. Y él estaba. Y dice la Biblia que sudaba como grandes gotas de sangre. Era tal la presión, porque él sabía como Cordero de Dios que su sacrificio vivo iba a quitar el pecado de todos nosotros. Pero morir cuesta. Y él oró y dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pasa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que tengo que ir al Calvario, Señor. Sé que tengo que hacerlo. Y no durmió toda esa noche. Y su espíritu estaba, su corazón, porque él sabía que iba a ser sacrificado. Cuando él está en la cruz, antes de subir a la cruz, lo escupen, lo patean. El término hebreo dice que lo golpearon en sus partes nobles. Lo arrastraron, lo jalaron de la barba, le dieron puñetazos en el rostro, lo pisotearon, se burlaron, lo clavan en una cruz y está agonizando, pero está vivo y está. Y de pronto dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben qué es eso? Es la expresión de adoración más profunda de Cristo hacia el Padre, que nos enseña a nosotros ¿a qué? Escuchen bien. Cuando tú perdonas a alguien que te ofendió, es una de las expresiones de adoración, hermano, más profundas que hay. Sí. Porque te duele, ¿no? Estás clavado. Se burlaron de ti, a lo mejor te golpearon, qué sé yo. Entonces cuando tú dices: perdónalo, Señor, yo los perdono también. Mira, hermano, escúchame bien. Estás complementando tu adoración espiritual de proclamación verbal y de levantar tus manos con un estilo de vida. ¿Se acuerdan que en los años 80 el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado? Un turco sacó una pistola y le disparó y estuvo a punto de la muerte. Cuando el Papa se restableció de sus heridas, fue a la prisión donde estaba el turco. Yo vi ese video, nunca se me olvida.
Y cuando entró a la celda, el turco estaba sentado, y cuando lo miró se asustó, se sorprendió. Se ve que se sorprende el turco, y se acerca el Papa y le dice: no tengas miedo, nada más vengo a decirte que te perdono. ¡Wow! ¿Saben que perdonar es divino? Si tú de veras quieres adorar a Dios, escúchame bien, para cantar cualquier mariachi, qué bueno que venimos y expresamos a Dios una alabanza exaltada, qué bueno, pero ahí no se queda la verdadera adoración, hermano. Cada vez que tú perdonas al que te ofendió, le estás dando a Dios adoración, porque estás en sacrificio vivo y estás jadeando. ¿Te dolió? Sí, me dolió, pero no se haga mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que perdones. Jesús lo dijo: cuando estéis orando, perdonad si alguno tuviera algo contra alguien, de la manera que Él los perdonó. Porque si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo te perdonará. No dejen que ninguna raíz de amargura brote en su corazón, porque por eso dejan de alcanzar la gracia de Dios y contaminan a los demás. Que dice Efesios 4, versículo 1. Vamos rápido. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, otra vez ahí está el ruego del apóstol, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí el verbo andar, que andéis, en el griego significa un caminar continuo,
de cada día, que andéis como es digno. Pero aquí digno es diferente significado al de Apocalipsis, que dice que Él es digno. Aquí el andar digno es una palabra griega que significa peso. Y yo dije, peso, pero ¿cómo es esto, peso? Y estudié un poco más y encontré lo siguiente, que la palabra griega se refiere a una balanza que está así, donde pones un peso. Tú quieres 1 kilo de maíz y tienes que poner una pieza de metal que equivale a 1 kilo para que la balanza esté equilibrada. Si tú quitas ese peso, se desequilibra. Ahora, ¿saben qué es lo que significa esa balanza? El conocimiento de Dios, la instrucción bíblica, el conocimiento de la palabra de Dios. Y Santiago lo pone de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el otro peso es la vida cotidiana. A eso se refiere el andar digno. El conocimiento que tú tienes ahora de Dios debe de ir a la par con tus actos, con tus acciones, con tus obras, para que tenga la balanza equilibrada. ¿Entendieron el significado? Entonces, fíjate, dice que andéis como es digno. Ahora, ¿cómo es el andar digno? Vámonos rápido al versículo número 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, de Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Aquí significa desvístete de la ropa, como desvestirse de la ropa sucia. Despojaos del viejo hombre que está viciado. Es el compadre viciado. Está viciado, corrompido, conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambia tus pensamientos a los pensamientos de Dios, para que pueda cambiar tu manera de vivir. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Desechando qué? La mentira. Escuchen bien. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Pregunto, ¿sabe tu esposa cuánto ganas? ¿Le tienes algo ocultado a tu esposa? ¿Le dices mentiras a tu esposa? No, pastor, pues es que la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Cálmate, Platón, aristotélico. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, desechad ¿qué? La mentira, hablad verdad. ¿Quién es tu prójimo más próximo? Eso es lo que quiere decir prójimo, el más próximo. Es tu esposa y tus hijos. Cuando tú le echas una mentira a tu esposa, ni sabes en la que te estás metiendo, varón. ¿Me escuchaste eso? Y mentira tras mentira, ¿no? O sea, ¿por qué llegaste esta noche, viejo? Ay, a la 1 de la mañana, no, es que acabo de salir del trabajo. Mentiras. Y luego al rato el matrimonio anda derrapando por todos lados, y luego vienen con el pastor queriendo que en 5 minutos les arregle todo su desastre. Fíjense que no me vean feo, porque yo no se los voy a arreglar en 5 minutos, en lo que tú cada día, mentira tras mentira tras mentira. Es que usted, pastor, ore para que mi matrimonio se arregle. Yo puedo orar la oración más, mira, hasta tirado en el piso: Señor, cámbialo. Y si tú no haces nada, no pasa nada. Tú le sigues echando mentiras a tu esposa, le sigues ocultando cosas. Por eso no me gusta venir a casa de oración, porque ahí no, ay, ya se les quitó el púlpito. Desechad la mentira. ¿Qué más? Fíjate el versículo 28. El que hurtaba no hurte más, ya no trance, para que avance. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es que soy de Veracruz, hermano. Y la veracruzana dice ya, no. Dice el versículo 30,
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esa es la otra parte de la adoración, hermanos. Y terminamos. Sacrificio vivo, santo. ¿Qué más? En Romanos 12. Agradable a Dios. Aquí agradable significa apropiado. Un sacrificio santo, sin mancha, puro, agradable, para ofrecérselo a Dios. Que es, finalmente, vuestro ¿qué? Culto racional. Aquí la palabra culto viene de una palabra griega que significa ministrar a Dios en adoración. Pero habla de adoración no solo de boca, sino también en servicio. ¿Cómo servimos a Dios? A través de nuestra vida. Pero también significa rendir homenaje, ¿sí? Y fíjate, en Romanos 1:21, no lo busquen, dice así: cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y hoy el dar culto y homenaje a siervos de Dios es muy común, hermanos. Hace poco le dieron un homenaje a uno de los artistas más conocidos. Y en el DF unos conciertos. Ven, únetenos al homenaje de fulano de tal por sus tantos años dentro de su ministerio de adoración. Y estaba así. O sea, homenaje no a Dios, sino a Él. Entonces, como yo lo conozco, le mandé un correo y le dije: oye, adoración al que es más sublime que lo sublime. Le damos la adoración al que es más alto que cualquier altura, al que es más profundo que cualquier profundidad. Nuestra adoración siempre ha sido y será al que es más transparente que toda luz,
al que es más brillante que todo brillo, al más espléndido que todo esplendor, al que es más fuerte que toda fortaleza. Nuestra adoración siempre ha sido más al poderoso que todo poder, al que es más bello que toda belleza, al que es más verdadero que toda verdad, al que es más grande que toda majestad, al que es más sabio que cualquier sabiduría, al que es más bueno que toda bondad y al que es mejor que todo lo bueno, al que es más justo que cualquier justicia o bondad, al que es más misericordioso que toda misericordia, porque todo, dijo, y todos son menos que aquel que es Dios y la fuente de todo. Esos eran los cristianos de los primeros siglos. Los de hoy somos anoréxicos, light. Ay, ya no voy porque, ay no, ahí no me gusta. Imagínense nomás dónde estamos. Estamos viviendo uno de los momentos más oscuros dentro de la iglesia cristiana a nivel mundial, hermano. Yo le puedo mostrar los cientos de correos de gente que escribe diciendo: pastor, ¿qué hacemos? En mi iglesia no se está predicando el evangelio. Y tú dices: ¿a poco tan grave está la cosa? Tan grave está, hermano. ¿Por qué? Porque escasea la palabra de Jehová. Yo no estoy diciendo que nosotros somos los únicos, ni no somos iluminados ni nada, pero escúchenme una cosa, hermanos. Por algo se ha desvirtuado la verdadera adoración. ¿Por qué hemos dejado qué? Este libro, la palabra de Dios, la hemos hecho a un lado, hermanos. Volvamos a la Biblia. Esa es la invitación de Dios. Y la invitación de Dios a volver a la Biblia es volver a la verdadera adoración, que es proclamar en sacrificios espirituales, pero que nuestra vida vaya acorde con lo que decimos que creemos. ¿Cuántos le entran a esto? No cualquiera, es un sacrificio vivo. Todos los que quieran hacerlo, pónganse de pie. De aquí en adelante, hermanos, yo sé que los tiempos son malos. Cada vez se pone peor la cosa, hermano. En nuestro país ya se están legalizando todo lo que... Yo se los dije hace unos años, no sé cuándo se acuerdan. Yo les dije: acuérdense lo que les dije. Se va a legalizar el aborto, se va a legalizar el matrimonio de homosexuales, se va a legalizar esto, se va a legalizar todo. En los Estados Unidos ya están a punto de legalizar el consumo de las drogas. Hermanos, la cosa no va a mejorar. Y ¿saben una cosa? Vamos a respirar fuertemente, porque ahí es donde se va a ver quién es verdaderamente hijo de Dios. Levanta tus manos al cielo. Levantar las manos a Dios es depender de Él totalmente. Es reconocer que Él es más grande que los grandes. Es reconocer que Él es más poderoso que cualquier poderoso. Él es el dador de los dones, que cualquiera que los recibe. Y solo a Él, hermanos, debe ser nuestra alabanza. Solo a Él debe ser nuestra adoración. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido sacados de las tinieblas para anunciar las virtudes de Cristo. Él es el bueno, Él es el santo, Él es el perfecto, Él es el justo. Y de eso, hermanos, vamos a hablar de aquí a que venga Cristo, aunque a muchos no les guste. Y también vamos a hablar de lo que es la otra parte de la adoración. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aunque se burlen de ti, aunque los tachen de legalistas y de exagerados, hermano, el sacrificio vivo cuesta. El sacrificio santo, de limpias manos, sin manchas, eso va a costar. Pero esa es, hermanos, el complemento de la verdadera adoración. Padre, te damos gracias por los momentos que tuvimos hace una hora cuando empezamos. Qué momento tan glorioso, cómo hubo esa exaltación de corazones, Señor, que han sido redimidos, que han sido limpiados, purificados. Pero, Señor, entendemos cada vez más que la otra parte de la verdadera adoración es nuestra propia vida, nuestro estilo de vida, cómo nos comportamos en la escuela, en el trabajo, en la calle. La Biblia dice, hermanos, quiero recordar
esto, que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, y la comunión se vuelve a restablecer, y la sangre de Cristo nos limpia, hermanos, de todo pecado. Pero confesar pecados, la palabra confesar significa reconocer. El problema para los cristianos no es cometer un pecado, sino no reconocerlo. Ese es el verdadero problema. Porque el que se humilla será enaltecido, y al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y ese es otro acto de adoración, hermanos, el corazón que reconoce. ¿Cuántos reconocen que nos falta mucho? Reconocemos que necesitamos cada día estar más con Dios, meternos más con Dios. Padre, te damos gracias, porque en verdad tu palabra, Señor, es la verdad. Es luz a nuestra vida. Gracias por iluminar nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a hacer una alabanza continua donde quiera que estemos, Señor, con nuestra respuesta a las cosas de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.